O de hecho, algo que sí recuerdo bastante era que yendo al colegio a estudiar, yo estudiaba súper temprano, ingresaba a las 7:30 de la mañana. Recuerdo que yo me paré en la vereda. Yo no suelo cruzar las calles hasta que yo no vea los autos realmente que ya hayan pasado. Ujú. Bueno, esta mañana yo decidí básicamente correr detrás de un carro. Si yo no me movía en uno, o sea, uno de los carros que estaban por estacionar en una como subida en un garage, el carro se me hubiese ido encima, porque resulta que el que iba manejando se bajó para subir, no sé cómo decirte, el portón, la O sea, puerta, te avisaron que te para iban a subir. atropellar, ¿no? Muchas historias para contarte. De Ujú. hecho, desde muy pequeña me han pasado cosas muy, muy raras a las cuales no encuentro explicación alguna, pero aprendí a aceptarme tal y como soy. Pero algo que sí me ha marcado mucho durante estos últimos meses, por así mencionarte, eh, fue la partida de alguien muy especial para mí, que fue un gran amigo, fue una pareja. Antes de que él falleciera, él se puso muy mal. Yo no Ujú. sabía que él estaba enfermo, yo solamente tenía sueños. Yo soñaba con él, yo lo veía, que él me buscaba, quería hablar conmigo, pero que no, no podía hablar. Entonces yo automáticamente sentía que a él le pasaba algo. Yo intentaba averiguar por medio de otras personas cómo estaba, me decían que estaba enfermo, pero no sabían qué tenía. Pero ya esto fue tan seguido que o decidí tener ya un contacto directo con él, donde él al inicio me negaba, pues lógicamente que algo le pasaba, porque estábamos separados y todo, ¿no? Sí. Entonces, los sueños comenzaron a ser mucho más recurrentes. De hecho, él no dormía. Yo me levantaba a las 3 de la mañana con pesadillas. Automáticamente yo le escribía y era el que no podía dormir. Ujú. Él me decía que veía a una persona con barba, que no lo dejaba dormir, que lo levantaba de madrugada, que no, si él rezaba, que le decía que no rece. Ya cuando él se puso muy mal, eh, yo tuve 5 sueños seguidos, sueños en donde yo me veía persiguiendo, o sea, personas malas que me seguían. Después era al revés, o sea, yo veía cómo estaban siguiendo a alguien. Después yo veía familiares de él ingresando a una habitación blanca. Veía también, todo, o sea, te hablo de que todos estos sueños fueron una sola noche Ujú. y seguidos, era uno detrás de otro. Ok. En otro de mis sueños, pues también me veía con uno de mis familiares que eran devotos o son devotos a San Gregorio, no sé si conozcas a este santo, No, no se lo llama conozco. San Gregorio. Ya, mira, se llama San Gregorio, donde mi prima, por así mencionarte, le dejaba un vaso con agua y ella decía que él se lo tomaba. Bueno, uno de mis sueños se basó en ello, de que alguien le tocó la puerta, estábamos como en una reunión familiar, alguien le tocó la puerta a ella y ella automáticamente me dijo, es que yo le dejo un vaso de agua. Entonces yo entendí que fue lo que me quiso decir, o sea, que quien la iba a visitar en ese momento era San Gregorio, pero yo nunca me volteé a ver, no quise ver. No tuve miedo, pero no quise ver. Ujú. Y el último sueño era donde estábamos en una reunión familiar y yo vi como alguien se estaba ahogando. De pronto era yo la persona que me estaba ahogando y me levanté de mi sueño porque estaba metiendo mi mano en mi boca, porque no podía respirar. Ah, Entonces yo caray. automáticamente a lo que ya me levanto, le comento todos estos sueños a él y nos quedamos así como que no sabíamos qué era. Ujú. Esto fue exactamente un 21 de diciembre del 2021. Sí. Llega enero 24 del 2022, donde resulta que le detectan una enfermedad. No sabíamos en qué etapa estaba, pero era cáncer. Y ya para el 4 de febrero fallece. Sí. Entonces uno de mis tíos, de mis tías que trabaja en donde él estaba internado, me comenta cómo él fallece. Y resulta que él fallece de la forma en la que yo soñé. Él murió, o sea, él se ahogó porque al tener cáncer, uno de sus ganglios en su garganta estaba inflamado, o sea, no lo habían visto, no sé por qué, no sé si le faltaron más estudios, pero básicamente fue ello lo que lo mató, lo ahogó. Y después de ello, la verdad, he tenido sueños con él donde él me avisa cosas, me anuncia cosas. Sí.
Incluso una persona de su familia falleció, pero antes de saber que falleciera, o sea, yo lo soñé, o sea, él me anunció de que algo malo estaba sucediendo, de Ajá. que andaba en cosas malas, básicamente lo desaparecieron a esta persona y falleció, y lo mataron, de hecho. Entonces imagínate mi impacto de saber todas estas cosas o de que él me anuncia en sueños, incluso en sueños él me ha dicho que le cuente todo porque él lo sabe, que él me escucha, que él está ahí y cuando yo hago algo que no debo hacer, digamos que yo me enojo con alguien de la forma en la que no debería, Ajá. él lo veo a él en sueños molesto y tratando de explicarme cosas. Y no solamente ello, o sea, yo tenía una tía que era medium y me dijo que bueno, ella estaba muy feliz de las cosas que me pasaron porque me decía que yo era muy especial como ella. Ok. Entonces, yo cuando era una niña no entendía, ¿no? Yo dormía, por ejemplo, en mi cuarto, siempre tenía una habitación para mí sola, siempre me gustó dormir en oscuridad porque yo no soporto brillos, luz, me molesta para descansar. Y siempre he escuchado que me hablan al oído. Y ojo, que lo que te voy a comentar, o sea, nunca sentí miedo, nunca sentí miedo. Y ella siempre me explicaba que cuando yo no sentía miedo era porque no era algo malo. De hecho, me hablaban en lenguas que yo no conocía, no podía identificar sexo y ella se refería a que si yo no identificaba sexo, si yo no identificaba el idioma en el que me hablaban, usualmente era tu ángel el que te hablaba. Ujú. Y ella siempre me comentaba que cuando eso me sucediera yo le preguntara quién era, que de hecho sí lo hice. Y recuerdo que en una ocasión caminando en la calle sentí que todo se paró, me sentía encerrada en una burbuja y escuché a lo lejos como me gritaron Gabriel, porque yo le pregunté qué ángel era o qué arcángel era, me dijo Gabriel. este, Otras pequeñas cosas que me hayan sucedido. De hecho, en el último año de mi colegio, cuando yo me regresaba a mi casa, yo no recuerdo a veces ni cómo volvía, porque yo me ponía a hablar, era como que si alguien más me acompañara y yo conversaba. O de hecho, algo que sí recuerdo bastante era que yendo al colegio a estudiar, yo estudiaba súper temprano, ingresaba a las 7:30 de la mañana. Recuerdo que yo me paré en la vereda. Yo no suelo cruzar las calles hasta que yo no vea los autos realmente que ya hayan pasado. Ujú. Bueno, esta mañana yo decidí básicamente correr detrás de un carro. Si yo no me movía en uno, o sea, uno de los carros que estaban por estacionar en una como subida en un garage, el carro se me hubiese ido encima, porque resulta que el que iba manejando se bajó para subir, no sé cómo decirte, el portón, O la sea, puerta, te avisaron que te para iban a subirla. atropellar, ¿no? Sí, o sea, como te digo, o sea, yo no suelo cruzar la calle hasta que los carros pasen, ya, pero yo en ese momento tuve la necesidad de cruzarme la calle y no me importaba si venía un carro, y lo hice. Y yo si no me movía, ¿y sabes qué fue lo que a mí me llamó la atención de voltear? Porque no volteo. Ujú. Fue la gente gritar o la gente decir, uy, o sea, le hubiera pasado algo a ella. Sí. Entonces, cuando yo escuché eso, me volteé y veo que el carro estaba estacionado, o sea, el carro paró donde yo estaba parada. O sea, si yo no me hubiese movido, el carro se hubiese ido encima mío. Y en el carro no había nadie, porque la persona que estaba conduciendo bajó a abrir las puertas para meter su carro Ujú. y asumo que no puso el freno de mano y el carro se le fue. Híjole. Y así en varias ocasiones he sentido que o me avisan cosas de Ujú. que, de que vaya a mi casa o de que no esté en la calle. O sea, yo de hecho cuando voy en la calle en la noche, que ya no lo hago, o sea, nunca siento que voy sola, siento que me cuido. Sí. Sí, y O esas sea, son mis pequeñas historias. básicamente son sueños premonitorios Sabes que... que yo lo he tomado de esa forma Ajá. porque uno de los últimos sueños que tuve, por ejemplo, a mis vecinos, soñé con mis vecinos de que me estaban comentando que se les habían querido, no sé, meter en el departamento a robar. Y me acuerdo que uno de ellos me comentó, digamos que de un préstamo bancario que querían hacer. Ajá. Entonces yo le escribo a mi amiga el otro día, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo soñé que me estaban contando de que se habían querido meter a robar al depar, le digo. Ujú.
E incluso soñé que tu hermano me dijo que quería hacer un préstamo. No me dijo para qué lo quería, pero me dijo que quería hacer un préstamo. Entonces ella me dijo, no, es que tú eres bruja. Le digo, ¿por qué? No, es que sí, sí nos han querido robar, me dice. Y Ujú. sí, sí estamos pensando en hacer un préstamo porque queremos cambiarnos de casa, me dijo, y no sé qué otras cosas más. Sí. Entonces, de hecho, creo que más que premonitorios, creo que son cosas que están sucediendo en ese momento. Y creo que me pasan con personas que como que tengo algún tipo de afinidad o conexión, porque son personas cercanas con las que me suceden eso. Es como que tú me preguntes algo de ti, o sea, no lo voy a saber porque no tenemos ningún tipo de afinidad, pero sí me está pasando más Ujú. seguido desde que falleció mi amigo, o sea, de tener este tipo de sueños muy, muy, muy reales, muy, Ujú. muy de este momento, o sea, sin la necesidad de conversar con esa persona, o sea, ya sé que algo le puede estar sucediendo. Y a veces es raro, ¿sabes? Sí, A fíjate que... veces es raro porque yo no sé cómo explicarlo ujú. o sé que quizás no lo puedo compartir con todos porque no sé cómo lo vayan a tomar. Ujú. Fíjate que ha hablado mucha gente aquí al programa con ese tipo de sueños premonitorios y todo esto. Y es muy interesante cómo la gente se puede dar cuenta de cosas que están pasando a su alrededor o de cosas que van a pasar. Y pues la verdad es que me asombra muchísimo. Te agradezco mucho la llamada, Belén.